guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a este tiempo de la exposición de la Palabra de Dios en línea, aquí en la primera iglesia cristiana, Colonia Tirolesa. Hace apenas unos días atrás, el más alto mandatario de los Estados Unidos dijo: habrá más suicidios por depresión que muertes por el coronavirus, a menos que el país vuelva a abrir sus negocios. Esto fue replicado por todos los medios masivos de comunicación, como la televisión, radio e internet. Esta información llega pronto a todas las personas, en cualquier lugar donde estén, pero sobre todo llega y cala en lo más profundo de sus pensamientos, es decir, en el corazón. Por lo consiguiente, entendemos que estas noticias dejan expuestas a las personas a experimentar emociones como el temor, la ansiedad, pánico, depresión. En otras palabras, sin paz interior. En este contexto, vale recordarnos que la emoción como el miedo no es algo malo en sí, ya que este sentimiento nos pone en alerta del peligro y por ende podemos actuar en consecuencia para cuidarnos. Pero en estos días, debido a esta pandemia mundial, estamos expuestos diariamente a mucha información y entre ella a muchos pormenores que nos alarman, nos preocupan o nos llenan de ansiedad. Ahora, es bueno el estar informado y en este tiempo hasta diría que es necesario como individuo o sociedad. Es por esto que la información general hace que todos sepamos que debemos quedarnos en casa y tomar toda medida, ya sea del ámbito sanitario o gubernamental. El tema es cómo manejamos esa información. ¿Cómo podemos retener aquello que nos es útil, que aprovecha, y aquello que no lo es, restringirlo de alguna manera? De manera que, ¿cómo podemos andar confiados animados en medio de tanta incertidumbre social? Saben, en las Escrituras hallamos a una comunidad de personas que se halló en una situación de temor social general, situación de la cual podemos aprender algo para nosotros hoy. En esta noche veremos 3 aspectos para tener en cuenta. Primero, cuidar lo que escuchamos. Segundo, cuidar lo que pensamos. Y en tercer lugar, cuidar cómo andamos. Por favor, vayamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo:
Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Continúa allí en el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para hacernos caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Un contexto de referencia en este libro es que Dios está conduciendo a su pueblo numeroso. Se cree que aproximadamente de 2,5 millones de personas. Y lo está haciendo por el desierto. Bastante años atrás han quedado aquellos hechos portentosos como las plagas a Egipto o el cruce del Mar Rojo. Ahora los mayores, junto a una nueva generación del pueblo, están siendo desafiados a andar por fe. Pero el pueblo fracasa una y otra vez en este sentido. El hecho cúlmine que irrita a Dios es esta situación que acabamos de leer. Es decir, el pueblo duda y se queja ante Moisés y Aarón. Por lo cual, un matiz que resumiría el libro de Números podría ser llamado que se trata de un pueblo fracasando sin fe. El contexto que precede a estos pasajes describe a Dios dando órdenes a Moisés para que mande a hombres que reconozcan la tierra que habrían de recibir. Recién le decía que no es malo el estar informados, pues aquí vemos que fue también la intención de Dios para su pueblo. Mire allí en el versículo 18, dice: observad la tierra. Y vemos allí también una expresión que se repite 3 veces, versículo 19 y 20, y es la siguiente: ¿cómo es? ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es el terreno? Ahora llegamos al versículo 26 y lee allí la siguiente expresión: y dieron la información. Notaremos aquí 2 perspectivas. Por un lado, la de los informantes, y por otra parte, la perspectiva del pueblo. Estos hombres, es decir, los informantes, al terminar su primera presentación, van a agregar
en el versículo 28 la siguiente conjunción. Mire allí esta palabra, más. Este término pone parcialmente en duda a lo que acaban de contar estos hombres. Y continúan diciendo ellos, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, esto es decir, a hombres de gran estatura, gran tamaño. Por otra parte, veamos allí la perspectiva del pueblo en el versículo 30. Cuando Caleb hizo callar al pueblo, nos revela aquí que todo el pueblo, de manera unísona y audible, manifestó su decepción. El término aquí, callar, en el original, según John MacArthur, es chitón, que denota una manera intempestiva de pronunciar, por lo cual posiblemente Caleb debió haber hecho señas visibles y de manera tosca para que todo el pueblo se callara. En el versículo 31, otra vez, los informantes, con su visión personal, expresan nuevamente esta palabrita, más. Y si cambiáramos la conjunción más por el término pero, se seguiría entendiendo la misma idea, que denota un matiz pesimista en lo que se dice. En otras palabras, versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel. Debemos cuidar entonces lo que oímos, de todo lo que oímos como información que viene desde afuera, pues este pueblo no supo distinguir entre la voz de Dios en el informe y la perspectiva propia de los hombres. ¿Por qué? Vea versículo 1 del capítulo 14, el pueblo lloró aquella noche, dice allí. Debemos cuidar entonces lo que escuchamos. En la tele, en la radio, en el internet. Recuerde que estos hablaron mal dentro del pueblo. Me temo que a veces, hoy dentro de nuestros hogares, esos informes que a través de distintos dispositivos nos estén robando la paz. Pero también debemos cuidarnos qué oímos en nosotros mismos, si es nuestra propia voz o perspectiva personal de las cosas, como le pasó a estos informantes. Voz que quizás no nos permitan avanzar por fe a lo que está adelante. Por lo cual, estamos llamados a pensar bien. Y esto nos lleva al segundo punto. Debemos cuidar lo que pensamos. En el versículo 30, Caleb pensó correctamente, porque dice, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Allí Caleb se alineó con la perspectiva divina, ¿cuál? Capítulo 13, versículo 2. Envía tu hombre, dice Dios, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De esa intención de Dios se tomó Caleb, en que ya se le había dado esa tierra. Es decir, le creyó a Dios. Josué y Caleb quitaron sus pensamientos de los hombres gigantes de gran tamaño, de las murallas fortificadas, y la pusieron en el poder de Dios. Mira el versículo 9. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Aquí vemos una lucha de información. Dios versus la información del hombre. Perspectiva divina versus perspectiva humana. Por lo tanto, a ti un consejo en esta noche. No medite más en el problema. Nada haremos, nada harás con imaginar hombres gigantes, ni verte a ti tan pequeño como una langosta. Tómate de las promesas de Dios en su palabra. Sé benévolo contigo mismo y no traigas pensamientos de preocupación a tu mente,
sino solo aquellos que se alineen con las promesas y el poder de nuestro Dios. En todo caso, siga el consejo de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, dice allí, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Esto es cuidar lo que se piensa, hermano. Te pregunto, lo que escuchas en la tele o ves en internet en estos días, ¿te traen pensamientos amables? ¿Son pensamientos dignos de alabanza? ¿Hay virtud alguna en ellos? Si no, selecciona lo que escuchas. Y termina allí el pasaje diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa paz en este tiempo de pandemia y de dificultad. Por último, debemos cuidar de quién dependemos. En esto nos referimos más específicamente a los creyentes. Ya en estos últimos que andaban allí en dependencia o en independencia. Mire el versículo 9. La última parte dice, con nosotros está Jehová. La fe en la segura presencia de Dios era el ánimo y la paz de Josué y Caleb. Decimos que necesitamos fe que solo Dios puede darnos, ya que Caleb le creyó a Dios cuando él le dijo allí en Números 13:2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Necesitamos fe, no para creer en Dios, sino para creerle a Él. Caleb lo hizo y Dios le dio esta capacidad. Mire, Dios nos ha dado la posibilidad de razonar y es bueno que nosotros razonemos en toda situación en la que necesitemos hacerla, pero el razonamiento humano sin tener en cuenta a Dios solo va a paliar temporalmente el desánimo. Ahora Josué y Caleb no andaban en sus propias fuerzas o sabiduría. Estaban viendo por fe desde la perspectiva de Dios. Ahora usted necesita a Dios y su presencia, porque Dios da verdadera paz y Él es el Dios de paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, todo ser humano ha sido creado para llevar gloria a Dios. Por lo tanto, no hallará quietud ni paz hasta tanto esté en Él y ande espiritualmente en su presencia. Gálatas 5:22, hablando sobre nuestro andar, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe. Esto necesita el mundo, la sociedad de hoy. Paz y fe. La fe que el pueblo de Israel no pudo ejercer, fallando grandemente una y otra vez. Mire, cuando usted y yo tenemos miedo y este miedo nos paraliza o nos derriba, estamos diciendo, no tengo Dios. Por ello que todos necesitamos a Dios para que nos dé de su paz, para que aumente nuestra fe y así andemos fortalecidos en días de ansiedad. Es mi deseo para cada persona o familia que está en Cristo, que tenga esta actitud de Caleb, que supo cuidar lo que oía, cuidar lo que pensaba y cuidó su dependencia, su andar, con el único y verdadero Dios todopoderoso. Por último, si no tienes a Dios en tu vida, déjame decirte que hubo una vez alguien que en el monte Getsemaní, hace más de 2000 años, experimentó tanto la angustia y el miedo que exclamó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese fue y es hoy Jesucristo. Es el príncipe de paz, el que puede darte verdadera paz, pensamientos de paz en medio de estas horas que el mundo vive hoy. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.
A ti que me escuchas, considera lo que te digo. Busca a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga.